Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación de nuestro programa en este martes santo. Pablo Ross. Buenas noches, José. José La Luz, estamos aquí con ustedes para compartir el segundo día de la Semana Mayor. Y Así entonces, nada, vamos a arrancar de una vez, ¿no? Bueno, José, hoy es martes santo. En la liturgia religiosa católica universal, hoy no pasa nada de importancia, o por lo menos no se registra algo de importancia en la iglesia que no sea mantener los horarios de la misa en horas de la mañana. Hay misa a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8 y a las 9 de la mañana, terminando la última a las 10. Luego, a partir de las 5 de la tarde, están las misas ya de la caída del sol, que comienzan de 5 a 6, otra de 6 a 7 y la última de 7 a 8. Es decir, durante el lunes, martes y miércoles, que fueron los 3 días anteriores al Jueves Santo, que es cuando se produce la última cena de Jesús, después de la entrada del Domingo de Ramos de Jesús a la ciudad de Jerusalén, no hay nada extraordinario que se pueda destacar, exceptuando que Jesús predicó, que hizo ayuno, que oró con sus 12 apóstoles, habían 12 todavía porque no se había consumado la traición de Judas. Entonces no hay una obra de carácter relevante que podamos mencionar como para que la iglesia cambie su calendario. El calendario va a cambiar a partir del próximo jueves, que es cuando se produce la última cena, se produce la traición de Jesús y se produce entonces el empalamiento de Jesús en un madero para que finalmente éste muera y se resucite al tercer día. Así que eso es lo que tenemos hoy. Las liturgias religiosas son normales, no hay nada que altere el calendario católico ni tampoco el calendario judío. Medio Oriente, Extremo Oriente y Próximo Oriente están ahora en estos días enfrentados en grandes problemas relacionados con el tema que hay en Siria, el tema que hay en Israel con la cuestión de los nuevos asentamientos que Israel desafió y amenazó con hacerlos, y la fe está muy amenazada. Un pastor religioso judío fundamental. No, y el tema de Egipto con los atentados en las dos iglesias cristianas. En las dos iglesias cristianas, sí, que son los coptos. Los coptos sí, son los cristianos de Egipto que han sido perseguidos. Entonces dijo un pastor fundamentalista esta mañana a la televisión de Israel que posiblemente, si no se resuelven algunos diferendos ideológicos, esta del 17 y la del 18 podrían ser las 2 Semanas Santas más sangrientas que el Medio Oriente enfrenta. Sin embargo, hoy yo no sé qué vamos a hacer porque dice Silvio Rodríguez, ¿hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿No? Exacto, sí. En el disco de Playa Girón, en homenaje a la resistencia, a la resistencia de Playa Girón en Cuba. 1962. Miren. Eso fue financiado por la CIA. Sí, Playa, pero sí, obviamente fue abierto. Fue abierto, claro. Entonces Fidel con sus tropas muy jóvenes todos resistieron y ganaron. Pero ¿qué ocurre? Bueno, a propósito de lo que Silvio dice, vamos a ver si Julián nos pone en la pantalla esta imagen. Oye esto. Dice la Biblia que Moisés vagó por el desierto, o sea, después que salió de Egipto, que liberó al pueblo de Israel, 40 días hasta llegar de Egipto a Israel cuando atravesaron el mar. Atravesaron el mar, sí. Bueno, resulta que Google dice... Porque el mar se tuvo que abrir en dos. Resulta que Google dice que llegar caminando, recorrer la ruta que recorrió Moisés, toma 6 días. No 40 días. Entonces, si tú lo haces en vehículo, te toma 9 horas y 5 minutos. Entonces Google muestra, ahí está el trazado, y entonces dice que caminando serían 6 días. Entonces hay una contradicción, hay una diferencia casi nada de 34 días. Sí, eso tiene una explicación, porque no es la primera vez que se discute. Vamos a ver. Acuérdate que el canal que a ti más te gusta, que es Nat Geo. Nat Geo hizo... Uno de los que más me gusta. Claro, porque está en Discovery Science y todo, sí. Pero en el paquete, ¿no? Sí. Yo vi un reportaje hace como una década en Discovery no me está gustando mucho porque hablan de fantasmas y de están más comerciales, sí. Y hablan de que los muertos salen, sí, y yo no creo disparar. Y ayer hablaron de uno que era de que vampiro y cosas. No, esa mierda. Mira que lo que pasa, o sea, hace una década casi que vi un reportaje que daba cuentas de que la razón por la cual hay una contradicción es de los 6 o 7 días, o 10 días ellos decían, o los 40 de Moisés, es que acuérdate que según la leyenda él andaba con todo un pueblo, y ahí había niños y mujeres, y el camino no estaba
como si fuera una speedway para tú meter un Mercedes-Benz a 200. Sí. Y habían animales, y había ancianos, y habían personas enfermas. Entonces, cuando se cansaban, dormían y acampaban y podían durar. No, pero que esos 6 días de durmiendo y acampando. Está bien, porque pero tú no vas a hacer 6 días corridos. No, yo sé que no, pero te quiero decir que hay una justificación de la contradicción de la fecha en que hay que tomar en cuenta qué tiempo eran aquellos. Ok, ¿qué hicieron ellos en esos 40 días? Porque en esos 40 días fue que Dios les reveló las tablas a No, Moisés. en esos 40 días, porque ahí también mira que lo que pasa, está el día lunar y está el día solar. Hay que ver también qué significa para Moisés 40 días. Bueno, Moisés dejó al pueblo en un momento y se fue a recibir las órdenes detalladas de los 10 mandamientos que lo fue esculpiendo Dios en cada uno de estas 2 tablas. Cuando él bajó, se molestó mucho porque los encontró adorando bebiendo romo, adorando una vaca, un becerro de oro. Y entonces, por eso es que te digo que es muy posible que lo de los 40 días de Moisés sea una realidad sin contradecir esto. Porque a lo mejor estos sean 6 días, un grupo de expedicionarios con una mochila, acampamos, dormimos y nos vamos. Pero en esta multitud que llevaba Moisés, según dice el relato bíblico, habían enfermos, habían niños, habían animales, habían familias completas, habían situaciones de enfermedad. Pero también hay que decir, porque yo no sé porque el mar, después que ellos cruzan, se cierra. Se cierra, sí. Pero los egipcios tenían barcos. Sí. Entonces, no, lo que pasa es que las tropas venían, las tropas del faraón venían persiguiendo a caballo y a pies a los cristianos. Pero después que eso pasó, se supone que al faraón Egipto ver que perdió todas esas tropas y todas esas cosas, lo más probable es que haya decidido producirse un reenfoque. Tiene que producirse un reenfoque. Claro, porque entonces, según Dios, vamos a perseguirlo ahora, vamos a cruzar el barco. No, porque mira qué es lo que pasa. Cruzan el mar en un barco y lo que yo digo que aunque no sea así, los israelíes o israelitas debieron sentirse perseguidos. Y si debieron sentirse perseguidos, si se sintieron perseguidos, debieron apurar el paso. Sí, pero mira qué es lo que pasa. O sea, hay argumentos que pueden caerse y otros que se hay sostienen. Hay argumentos para acelerar la marcha y otros para detenerla. Y otros para detenerla de los dos lados. Eso es así, pero también acuérdate que la fe mueve montañas. Y que la fe... Eso lo dice Van Reserva, ¿no es? No, eso es la Biblia. La Biblia dice que la fe mueve montañas. Pensé que era Van Reserva. Sí, bueno, pues es posible que haya ¿Tú has visto alguna montaña que se haya movido por la fe? Sí, es posible que sí. No, yo no la he visto. Pero cuando se habla de montaña, no, José, es que la Biblia no es literal. Cuando se habla de montaña se refiere a un gran obstáculo. Se refiere a una persona, por ejemplo, con un hándicap de carácter físico, con falta de dinero, con cualquier situación, una gran montaña. Entonces la fe te permite moverla. Y yo te lo voy a decir por un testimonio primario de mi vida, sin hacer caricatura. José, yo vengo de una familia pobre, donde nosotros hemos tenido posiblemente muy poca instrumentación para llegar lejos. Y la mayoría de las veces que yo emprendí un proyecto, yo siempre decía desde cero, Jehová Dios, tú sabes que yo quiero tal cosa o quiero conseguir ese carro. Yo no sé cómo lo voy a hacer, yo no tengo las herramientas, yo estoy depositando toda mi fe y toda mi confianza en ti. José, no ha habido un proyecto en la vida de Pablo Ross. Claro, te estoy hablando de proyectos posibles, porque tampoco yo le he pedido 500 millones de dólares, ni ser dueño de Microsoft, ni ser dueño de Twitter. Me refiero a proyectos de un ser humano posible. No ha habido un proyecto en mi vida que yo me haya propuesto que gracias a Dios no se haya dado. Entonces la fe mueve montañas. Y los que no se le han dado los proyectos, ¿por qué? Porque no tienen fe. No, lo que pasa es que hay un tiempo establecido para que se establezca la predicación de Dios en la tierra y que al final de entonces ahí quien no haya temperado al llamado de Dios, viene entonces lo que se llama el Armagedón, que es el fin del mundo y esos no serán salvos. Yo estoy estrictamente acogiéndome a lo que dice la Biblia. Tú puedes creerlo o no. No, está bien. Ahora, pero yo simplemente quería señalar... Pero la fe, antes de que tú... señalar que me llamó la atención ese cuadro que subió José Volques. Sí, de que era 6 días. En el sentido de que Google Maps dice que en 6 días se hace a pie el trayecto que Moisés y la tribu de Israel recurrieron de Egipto. Eso es verdad. Pero también Google Maps ahora, con herramientas de medición, con satélite y con toda la tecnología, puede explorarlo de esa forma. Cuando Moisés lo hizo con todo un pueblo detrás, con toda una carga pesada, yo creo, pon tú que no le tome 40, pon tú que le tome 28.
es más día que lo que Google dice, porque hoy hay caminos abiertos, anteriormente no lo sabía. Es que eso era un desierto. Por viejo. eso te digo. Es un desierto. Va bien, pero bueno, pero son lo que ellos pero están orientación atravesando. del viento, si llovió, uno no lo Esos sabe. tipos eran José. expertos, mano. ¿Por qué que esos tipos son expertos caminando? No, José. Oye, así no fue que la sociedad se desarrolló No, caminando. Sí, la Fue sociedad caminando. dando un paso más adelante. Caminando, pero eso Lucy fue que empezó el proceso. Sí, caminar, pero eso no significa que cuando tú dieras el paso supiera para dónde iba. Eso no significa que cuando diera el paso no veas un peligro ahí, tenga que torcer y la ruta sea más larga. Pero Google Maps tiene razón. Lo quise citar. Sí, es correcto lo quise tuyo. citar simplemente como dato Como curioso. una referencia, ¿no? Y de tecnología, claro que sí. No, dato curioso. Sí. O sea, es como que el Génesis dice que primero Dios creó la tierra. Claro y que que al sí. verla en tiniebla Claro. hizo dos grandes luces. Claro una que sí. grande que es el sol y una pequeña que es Que la la luna. luna, sí. Entonces, ¿qué es lo que dice Génesis? Algo que es inaceptable desde el punto de vista no científico, sino desde el punto de vista inclusive de información general. No, Dios no pudo haber creado la tierra porque la tierra le lleva 500 millones de años, el sol es 500 millones de años más viejo que la tierra. O sea, el universo tiene 13.600 millones de años. El Sol tiene 5.000 millones de años y la Tierra tiene 4.500 millones de años. El Sol es más viejo. Ya sí. eso está demostrado. Entonces, no solamente que es más viejo, es que La evolución que ha tenido en torno al... el entorno solar es que crea la Vía Láctea. Con una serie de Entonces, desperdicios claro, que se van desprendiendo y luego vino lo del Big y Bang. se van formando, antes. Antes del Big Bang. Claro, 13.000. 13.000 años antes, tienes razón. Qué sé yo, 9.000 años, Antes, 9.000 millones de años, antes, sí. Fue el Entonces, Big Bang. todo ese polvo de estrella Fue generando una masa en sólida. en la órbita gravitacional fue generando masa sólida y conformaron los planetas, los exoplanetas y los satélites. Y los satélites. Ahora, Entonces, oye, ¿qué? La luna no tiene luz autónoma. no, la luna recibe Proyecta la del sol. La luz del sol, es Entonces, obviamente, hay un orden maravilloso que cuando tú lo veías sin sistema telescópico. Sin telescopio, porque el telescopio se inventó en el siglo XVII. Siglo XVII, Cuando sí. tú lo veías sin telescopio, era genial proyectarlo como el Génesis. Claro. Pero entonces ya la ciencia te dice a ti, no es que existen dos luces que el Dios creó. Es que la luna proyecta la luz del sol. La luna proyecta la luz del sol cuando de este lado del mundo está oscuro. Y de aquel lado hay luz. Entonces, esas contradicciones del Génesis, no soy yo el que tiene que aclararla. Sí, es la iglesia que pero- tiene que decir, no habían herramientas para poder entender el mundo. Igual que Sí, la teoría pero- geocéntrica versus la heliocéntrica. Heliocéntrica, La sí. iglesia decía, el sol gira alrededor de la tierra. Sí. Y mataban gente por eso. Te botían una hoguera. Sí, te si tú quemaba, decías que no, te quemaba. no, pero es al revés. Ven, cállese, ¡Pam! quémalo. Quémalo, sí. Así es. Es un hereje, quémalo. Sí. Entonces, no. Yo lo que digo es que para que, y ese va a ser el tema de mañana, para que la iglesia recupere su autoridad frente a la sociedad empoderada por la comunicación y por la información. Y por la tecnología. Porque aquí está toda la información. Comunicación, del planeta. información y Entonces, tecnología. cuando a mí me dicen, por ejemplo, que Dios hizo la luz, que Dios hizo la tierra y después el sol, yo lo busco aquí. Sí. Y cuando la Academia de Ciencias me diga que es al revés, la iglesia Tiene que explicar. La iglesia tiene que explicarlo. Si la iglesia me dice a mí, no, es como dice la Biblia, yo automáticamente digo, bueno, pero... No, porque es un dogma. Sí, pero hay algo, José, basado en la misma Sagrada Escritura, que establece que no es lento Jehová Dios con respecto a su promesa, según lo que algunos consideran lentitud, sino que es paciente porque desea nuestra salvación. Y un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces también es posible que cuando nosotros estemos hablando de un día a Dios, estemos hablando de 1000 pues años. entonces pudieron haber dicho No, en la pero- Biblia que ellos duraron 6 días recogiendo. Está bien, el pero lo que te estoy tratando de decir es, yo estoy tratando, así como tú estás buscando una explicación No, según lo que... ¿qué es lo que yo quiero No, decir? no. Si ahí hubiese dicho en la Biblia... Pero espérate, José, déjame terminar, por favor. vamos Óyeme, a ver. tú estás buscando una explicación que fíjate cómo yo te la acepté. Google Maps dice que la ruta de los 40 días de Se hacen Moisés seis. se hacen 6. Perfecto.
La misma Biblia desde la cual estamos partiendo en interpretación dice que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Cómo así? No entiendo. Ah, bueno, eso lo dice la Biblia, que un día para Dios es como 1000 años. Un día para Dios es como 1000 años. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ah, eso lo dice la Biblia. Entonces, en función de eso, para nosotros poder entender si en qué momento Dios está calculando un día de X o Y manera, entonces te doy toda la razón. Ahí la iglesia entonces debiera explicarlo. Pudiéramos decir desde tu razonamiento o del razonamiento de Dios o de la iglesia que da lo mismo de sí para Dios que el sol gira alrededor de la tierra o que los dos giran porque los dos giran. Por eso te digo, los dos giran aquí. Ahora la traslación. Tú puedes decir, bueno, pero eso es para la ciencia porque lo que pasa es que cuando Dios creó la tierra primero y después creó el sol y después lo arregló. Yo no sé, porque como Dios lo puede todo, no quizá en esa época era al revés. Y Dios después lo arregló y lo cambió. Estábamos en kinder cuando eso. Señores, mire, es muy difícil. La sociedad construida sobre la base de una religión que no puede seguir soportando sus verdades históricas. Las verdades históricas de la religión están siendo cuestionadas. Sí, y además, yo creo que el futuro de la religión está ligado a la ciencia, pero en ese 96% del universo que todavía no se conoce. No se conoce. Ese es el nicho de las religiones. Pero además, mirar para allá, no tratar de justificar verdades. Lo anterior. Pero también antigua, que no se sostiene. También hay lo que yo te voy a decir sobre la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica el purpurado no se casa. Sin embargo, la Biblia dice que el superintendente de la iglesia debe ser amable con su esposa y debe ser recto con sus hijos y amarlos. Eso fue una decisión política. Por eso, entonces el principio... Para no arriesgar el patrimonio eclesiástico. Lo sé, pero entonces lo que significa es que la génesis de la estructura bíblica lo que plantea es que los sacerdotes sí debieran casarse, porque debieran tener esposa y debieran tener y ser amables con sus esposas. La iglesia no quería que se perdiera el patrimonio eclesiástico y además recuérdate que después de la caída después de la caída del Imperio Romano por degeneración surgió una corriente conservadora que quería mantener puro. Eso es así. Puro del punto de vista moral. De hecho, acuérdate negar el desorden anterior. De hecho, recuérdate que la misa se era en latín y de espalda al pueblo. Sí, señores, cambio. David Collado, por la decisión de apostar a un nuevo modelo de entretenimiento para las personas que se van a quedar en el Distrito Nacional, un riesgo para él porque las piscinas de Roberto Salcedo fueron muy exitosas. De hecho, se profundizó la cultura de las piscinas en el Distrito Nacional y ya hay anuncios de piscina en todos lados ahora mismo. El para que la gente vaya a comprar. En todos los sitios, sí. Entonces, vamos a ver cómo le va a David con estas medidas nuevas. Lo vamos a analizar en detalle después de la pausa. Nuestro personaje del día en la noche de hoy es el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, quien anunció las actividades que se desarrollarán en Plaza Güivia durante Semana Santa, donde este reiteró que no habrá piscinas públicas como en años anteriores. Collado además dijo que la decisión de retirar las piscinas se debe a que representan un alto grado de contaminación y que el compromiso de la alcaldía es velar por la salud de los municipios. También expresó que anteriormente las actividades que se realizaban en Güivia costaban unos 8 millones de pesos al ayuntamiento y que este año la inversión no superará los 2 millones de pesos. Sobre las actividades de recreación que se realizarán durante este asueto, en coordinación con el Ministerio de Turismo, el alcalde detalló que se llevarán a cabo torneos de dominó, voleibol, baloncesto, ajedrez, entre otras disciplinas deportivas. Para Telenoche, Julián Jorge.
Bueno, desde hace algunos años, Roberto Salcedo, que duró 14 años en el ayuntamiento de la capital, había implementado muchas medidas como por ejemplo el malecón libre fue la primera, ¿verdad? Cristo Rey libre. Sí. Después vinieron las canquiñas, que no sé si Quinto también Centenario la van a libre quitar. también. Quinto Centenario libre, las canquiñas. Primero, antes de que malecón libre, yo recuerdo que lo que hacía Roberto era una cena multitudinaria en el malecón a finales de año para todo el mundo. Bueno, luego entonces empezó con los malecón libres, Quinto Centenario libre, Cristo Rey libre. Así es. Y luego entonces empezó con las canquiñas, los parques canquiñas. Que esa idea sí se estableció porque era funcional y permanente para toda la familia. Los parques canquiñas le fueron agregando valores como ponerle máquinas de hacer ejercicio y entonces cuando se remodeló la zona de Juan Barón, la Plaza Juan Barón en Güivia, le pusieron máquinas de hacer ejercicio y le pusieron las piscinas. En Semana Santa. Y canchas de voleibol. Exactamente. En entonces el último enfoque de Roberto, que era de alguna manera nuevo, porque no era cosas tradicionales, fue lo del Parque Las Luces, que fue definido por la BBC de Londres como uno de los espectáculos de Navidad más impresionantes del planeta. Y que había que ver en Navidad. Sí, Salió, BBC dijo recomendado. que era de las 10 atracciones que había que ver en Navidad. De hecho, Roberto Salcedo era el alcalde cuyas políticas más se reproducían en el resto del país. Es correcto. Porque en Santiago Cerulle puso el piscinazo. Cerulle empezó a poner los piscinazos de una vez porque se dio cuenta del impacto y porque no tenían nada de agresivo, ¿no? Sí, es simplemente... Además son estructuras móviles. Sí, Terminó hombre, Semana además, Santa, tú la quitabas. mantenimiento básico, tú le das le mantienes sus químicos al agua. Cloro y circulación. Igual que las cosas de los hoteles. Circulación y cloro. Entonces, bueno, resulta que nada, que Roberto salió del ayuntamiento y quizá David diciendo, bueno, yo no le quiero reconocer a Roberto que esto funcionó porque yo no lo entiendo, porque ya David no puede ver a Roberto como competencia. Al contrario, David, que lo quiera él admitir o no, yo, José Lalú, digo que sin el PLD no lo ganaba. No hay forma de ganarle al PLD sin el PLD en la capital, porque el PLD hoy tiene un 56% en la capital. Hoy, sí. La única forma fue que la dirección del PLD mandó a votar por David. O una parte de ella. Sí. Si no, eso no se da. Pero de hecho, José... Si es mentira lo que yo digo, bueno, que la dirección del PLD me saque del partido. José, tienen que demostrarme lo contrario. Exacto, pero óyeme, José, voy a dar un dato a favor tuyo. Cuando yo fui a votar por ti, yo voto ahí en la Winston Churchill, en el Instituto Azucarero. Yo te vi cuando tú fuiste a votar y yo estaba repartiendo una vaina. Exactamente, entonces... Un picapollo y una picapollo. vaina. Yo tenía un picapollo en mi asiento ahí. Estaba repartiendo un picapollo. Claro. Entonces, imagínate, compitiendo con esta gente que daban de todo. Pero el caso de José, y mire, tú sabes... Mira, Julián fue que coordinó el manguito, ahí fue que tú votaste. Pero es claro, pero óyeme, José Lalú salió con menos de 5 millones de pesos diputado. Mucho menos, tú. 3, 4 millones, versus gente que hubo que ponerle 5 ministerios atrás, pero eso lo decimos después. Cuando yo fui a votar por José Lalú, ahí en la Azucarero de la Churchill, yo me encontré con gente que tenía un carné con la cara de Danilo y un carné con la cara de David Collado. Dede. Decían Dede. Exactamente. Pero eso entonces, lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero está bien. Ahora, yo digo lo siguiente, José, mira, lo primero es que en la República Dominicana los políticos tienen que graduarse de profesionales y proyectar medidas a largo plazo, al 20, al 30, al 40, al 50. Por ejemplo, ¿a qué alcalde de la ciudad de Nueva York se le ocurre el 31 de diciembre no poner a descender la bola esa, donde en Times Square hay 1.700.000 personas que esperan eso todos los años? Entonces, si el piscinazo se estructuró, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo invito a Roberto Salcedo al primer piscinazo de mi gestión para que sea el que lo inaugure. Claro, porque es una iniciativa de él. Y qué buena. Es como que mañana David diga, en los parques Canquiña no van. Otra estupidez. Porque los parques Canquiña no generan ruido, no generan mantenimiento, exacto, no contaminan, no consumen energía y llevan a los niños a quemar grasa. Claro, porque los niños son sedentarios por los videojuegos. Y viendo televisión. Tú lo desconectas de la vida sedentaria viendo y lo pones,
y lo pones a hacer ejercicio Es físico. correcto, sí. O sea, el Parque Canquiña no debería ser de Roberto, debería ser de los gobiernos del PLD. Claro. A través de todas sus alcaldías y gobernaciones, porque eso genera una actividad, una intensidad en actividad física que el niño del siglo XXI necesita. Exacto. Pero el PLD no entiende esas cosas. El PLD no lo entiende y tanto que no lo entiende como que le entregó la capital a David Collado. Sí, se lo entregó. ¿Qué ventaja hemos tenido con David? Que David es un tipo comedido, que no ha hecho ningún lío, No, no nada ha hecho de eso, nada de escándalo, eso. es un tipo serio, un muchacho que hasta demuestra en contrario va por el buen camino, pero demuestra que el PLD es en aras de lograr un objetivo X o Y que ellos entienden mayor, entonces te sacrifican algo menor. Si no se quería... Sacate un ojo para que el otro se quede ciego. Si o al tú no revés. querías Roberto, entonces haz una convención maltrecha, que la gane Pablo Pero- Roa esa convención y entonces derrota pero- a Pablo Roa, pero no a Roberto. Pero Pablo, yo particularmente quisiera enfocarme en el tema de la piscina. no, yo puedo Y la decirte mi opinión de la continuidad- piscina. Y la continuidad del Estado. O sea, ponemos en una balanza, ¿cuál riesgo corría David Collado si hacía lo que tú dices? De reconocerle eso Invitaba a Roberto a a que la inaugure el a primer que la día. inaugure el primer día y le agregaba sus valores. Sus valores, ¿Cuáles son sí. los valores? Bueno, él dice, ahí se va a jugar dominó. Exactamente. Ahí se va a jugar esto. ahí Wi-Fi se va- para el que no tenga Wi-Fi para el que data. no quiera. Sí. Concurso de chichigua. Y Exactamente. vamos a brindar bichuela con dulce. Exactamente. Esos Ya. son los valores de él. Ya. Entonces, ¿cuáles eran los riesgos de asumir esa posición? Cero, ¿verdad? Cero riesgo. Invitaba a Roberto. Y ya. Ahora, volvemos al otro lado de la balanza. ¿Qué pierde David? ¿En qué se arriesga David eliminando las piscinas que ya eran parte de la cultura capitaleña? Que recuerde lo de Alejandro Montaz. Ah, sí. Que Alejandro Montaz, que era director de la CAS, con una razón técnica, porque la tenía, Una razón técnica. en el 2014 había una crisis de agua. Había una crisis de agua porque había una sequía intensa. Es correcto. Y él dijo, óyeme, yo no creo prudente, dijo Alejandro, Hacer el piscinazo hacer esta el vez. piscinazo este año porque yo tengo la reserva de agua bajita. Y la gente dijo, ajá, entonces el problema son 4 piscinas. Y no toda esa agua que ustedes no cobran, como y deben no, cobrar. y entonces los pobres no tienen derecho. Sí. Ya Alejandro dijo, me echo para atrás. Claro. Porque ya vino un argumento muy fuerte Además, por Roberto- encima del técnico. Claro, Roberto Entonces, demostró además que el agua de la piscina era de los bomberos, sí, de unos todo pozos. eso, pero lo que quiero decir Sí. es que en la opción de eliminar las piscinas hay riesgo. Sí. En la opción de reconocer el éxito de las piscinas, Cero riesgo, no hay riesgo. es correcto. Entonces, yo, si hubiese estado al lado de David, le digo, David, crécete, invita a Roberto Exacto. y mantén esa tradición, Claro. porque es sana, Claro. porque hay menos riesgo en que los muchachos de Cristo Rey, o de Gualey, o de Guachupito, de Se Manganagua, te pongan a atacar. estén ahí, mirados por las autoridades, Que tú sepas dónde están y no cartereando por ahí. o no improvisando vaina o tirándose en ese mar a lo loco. No, y no solo eso, se oye el problema de las piscinas en la calle. Te lo digo porque yo, las veces que he decidido quedarme aquí en el país, yo digo, bueno, déjame ver en qué están los barrios. Los barrios de manera arbitraria con penca de coco te cierran una calle. Y te hacen piscina. Y te Bueno, hace- te voy a decir una Está cosa. bien, pero que una eso- de las cosas que a mí me han pedido en los barrios es piscina. Piscina, en sí, esta Semana sí, Santa. sí. Y que para cerrar, pero que eso es ilegal. Porque tú no puedes de repente una calle, meterle 4 penques de coco y poner tu piscina en el medio. No significa que el pueblo no tenga derecho a la diversión. Significa que hay organización. Ahora, finalmente, mi enfoque, oye, ¿cuál es? Mira, República Dominicana tiene que por fin, no solamente en el ámbito Roberto y David, nosotros tenemos que de verdad abocarnos a diseñar la República Dominicana que queremos para el 30, para el 40, para el 50 y para el 60, cuando ya ninguno de nosotros de esta generación estemos vivos. ¿Tú sabes por qué? Porque lo importante es la planificación. Todo lo que nosotros estamos haciendo ahora es la herencia que le estamos dejando a nuestros nietos. Entonces, si las ideas urbanísticas relacionadas con el entretenimiento forman parte de un catálogo posible de las cosas que son buenas, entonces hay que replicarlo. Es lo contrario, es el ayuntamiento el que debiera, no solamente la piscina del malecón, sino de todo el Distrito Nacional, controlarla con cierre de calle que se publiquen, que la gente sepa dónde doblar y dónde no, y organizarlo. De lo contrario va a seguir siendo el mismo desorden. Cuando David salga de ahí,
va a venir otro síndico que va a decir, no solamente hay que quitar la piscina, sino que hay que mochar el puente Duarte. O quitar las máquinas de ejercicio. O quitar la máquina de ejercicio porque el que quiera que se vaya para el Gold Gym. Entonces así no puede ser. Tiene que haber una actitud, país, que permita proyectar quiénes somos y qué seremos en 30, 40, 50 yo años. particularmente entiendo. Lo de el anfiteatro, yo entiendo que David lo haya quitado. Pero que no lo ha quitado y se está haciendo bueno, todavía pero está bien, conciertos. que haya disminuido la actividad. Vamos por parte. ¿Por qué? Porque ese fue un compromiso de campaña que él hizo con ese. Eso yo lo entiendo, Ya, pero eso es demagogia. Lo de las luces, yo no lo hubiese quitado. No, yo tampoco. Porque lo de las luces ya tenía reconocimiento mundial. Lo hubiese movido a otro lugar. Pero el impacto de la política pública reconocida mundialmente, yo no lo hubiese sacrificado. No, claro que no. Al contrario, yo lo hubiese seguido agregando fomentándolo valor. Y poniéndolo más agregando grande. valor porque la tecnología avanza cada año. Claro, claro. Lo de la piscina, yo no lo hubiese quitado. Yo tampoco. Y ojalá que no le digan a David, voy a hablar con Waldis, porque yo quiero que David triunfe, porque si David triunfa, está triunfando mi generación. Claro, Yo no tengo intereses joven. personales ni mezquinos en esto. No, yo quiero que una nueva generación de políticos, la gente lo perciba con eficiencia. Exactamente. Para que le pueda depositar la confianza de dirigir Eso la es sociedad. Si David triunfa, tú triunfas. Yo quiero que David triunfe, Claro, porque si claro. David triunfa, triunfa mi generación. Eso es así. Obviamente, Yo estoy de acuerdo contigo. voy a hablar con Waldis para que no vayan a decirle a David, quita la canquiña. Porque le hacen bulla a los ricos de la Nacaona. No, no. Sí, Entonces hay cabeza fría, cabeza fría. pero ya tú le diste a los ricos lo que querían con el parque ese, ¿verdad? Bueno. Pero hay el algo, problema es que los José. ricos no determinan procesos, son los pobres. Son los pobres. Pero hay algo, José, que yo te quiero decir y te lo digo con toda responsabilidad. Tampoco es cierto que el Parque de las Luces sea caro. Eso es mentira. Roberto Salcedo se fajaba durante todo el año a buscar patrocinio. Ahí estaban los bancos, ahí estaban las pinturas, ahí estaban los cafés, ahí estaban los refrescos, ahí estaba todo el mundo patrocinando cada quien su pabellón. Eso le costaba 2 cheles al parque. Sí, hombre, eso. O sea, si somos honestos, eso le costaba 2 cheles al Entonces, parque. señores, nada, vamos a hacer un cambio breve y venimos con este escándalo que ha generado la situación del síndico de Villa Los Almácigos, Santiago Rodríguez, Rodríguez. que había de alguna manera construido una relación con una niña de 12 años. Con una menor. Eso en República Dominicana. Bueno, 12 años, pero ya la niña tiene 14. Sí, pero él empezó a ese No, por eso te digo, de 12 Y oye a... lo que dijo todo lo que... Sí. Pero te voy a dar este avance. Este datico, sí. La fiscal de allá llamó al sí. programa de Sol de la Mañana, entonces le preguntamos a ella que si es verdad que la familia de la niña como que apoya la relación. Llegó a un acuerdo. Y dice ella, bueno, ellos no quieren acusar al síndico, pero nosotros, por ejemplo, descubrimos que ellos tienen una casa y no pueden explicar de dónde la compraron. A partir de diciembre viven en esa casa. Coño, qué duro, señores. Así es. Sobre todo para los que tenemos hijas, ¿no? Ya. Vamos a hacer un cambio y venimos con este drama después de la pausa. Muy fuerte. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Fiscal de Santiago Rodríguez, puso bajo arresto al alcalde del municipio de Villa Los Almácigos, provincia Santiago Rodríguez, Tony Carreras, quien habría violado a una adolescente de 14 años de edad con la cual supuestamente mantenía una relación sentimental. Se recuerda que el pasado lunes, 10 de abril, el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, dispuso abrir una investigación sobre este hecho, instruyendo a la fiscal titular interina de Santiago, Luz Altagracia Pérez, para que se dirigiera al lugar de los hechos para hacer un levantamiento y así determinar las acciones judiciales a tomar. Para Telenoche, Julián Jorge. Bueno, señores, miren, de los temas que han estado hoy en la opinión pública siendo tendencia, nosotros tenemos ya hablamos de las piscinas y ese tipo de cosas. Bueno, está Lula,
aparece en otra lista de Odebrecht, las cuevas de Pomier, que Danilo mandó a iluminarlas, en San Cristóbal. Sí. Además hay que vigilar las granceras, porque sí, pero las cuevas de Pomier, siendo a... honesto, yo pienso que ahí puede haber un daño psicológico, un daño ecológico con esa iluminación. Las cuevas del Pomier no deben ser iluminadas. El presidente debe asesorarse de nuevo en términos... hay que ver eso en detalle. Eso es una agresión. Está la JUN, porque dice el director del CEA, Osiris, Pedro Mota, es el hermano de Osiris, son mis amigos los dos. Osiris Mota. Pedro Mota de San Pedro, este es Pedro, sí. Yo lo conozco, sí. Entonces dice Pedro que hasta el momento él es el que fue que sustituyó al del escándalo. Lo sé, el anterior, sí. Entonces él dice que no ha encontrado ningún contrato de venta de la JUN ni de Duquesa. ¿Qué significa esto, Pablo? Que eso está en el aire. Que la JUN dice que compró la tierra. ¿Pero a quién se la compró? Pero el CEA dice que no, y el Congreso tampoco. Sí. Entonces, ¿cómo diablos quieren que definamos esto como un país? Eso hay que quitarlo de Vamos, ellos tienen un título, Pablo. Sí. Entonces, las dos instituciones que están vinculadas a la venta de ese título, el dueño dicen que no. Que no se lo han dado. Coño, pero ¿y por qué el procurador no va y le dice a la JUN, dame tu título, déjame ver, qué es lo que tú quieres? Sí, tiene que decírselo. ¿Por qué están esperando? Tiene que... Porque bueno, yo te puedo los decir dos vendedores, sí. El Estado Dominicano, que somos nosotros, el Congreso, y la institución que han convertido en una inmobiliaria que nunca debió ser una inmobiliaria, dice, no, yo no encuentro ese contrato aquí. Entonces inmediatamente eso es nulo. Entonces la JUN dice, yo tengo el contrato, pues dame el contrato, vamos a llevarlo al INACIP, vamos a hacer pruebas caligráficas y vamos a ver de dónde diablo ustedes ¿Quién te vendió eso? Ahora, yo te puedo explicar qué es lo que pasa con la JUN. ¿Tú sabes de quién es la JUN, José? Pero, claro, ¿cómo no voy a saber, viejo? No, yo soy uno de los tipos muy informados. No, yo sé, pero que no, espérate, no te estoy faltando respeto. Lo que te quiero decir es que para poder entender lo que pasa con la JUN hay que saber de quién es la JUN. Sí, la JUN es de Asilis, el dueño del Hotel Metro. Sí. Que Metro, de hecho... No solamente del Hotel Metro. No, de muchísimas inversiones más. De la empresa de transporte Metro. De Metro y todo lo demás. Asilis es una persona muy adinerada de negocios de hace miles de años aquí en la República Dominicana. La JUN es dueña de Asilis y Asilis es el dueño de Metro. Y Metro, de hecho, está en Juan Dolio. Lo que significa que esas tierras también son del CEA. No. Pudieran ser del CEA. Porque eso no es. Bueno, está bien, pudieran ser del CEA. Entonces, lo que ese señor debe entender, vamos a suponer que el Estado... Obviamente, déjame darte este dato. Yo creo que él estuvo vinculado a la JUN. No sé si sigue el señor Asili vinculado a la JUN. Habría que ver eso. Bueno, pero yo estoy seguro pudiera desmentirlo. de que él... es que no tiene que desmentir nada. Es que él era de los principales accionistas. Está bien, pero si ya no lo es y vendió, sencillamente, una vez dijeron que Caribe Tour era de Atoidecán, y Atoidecán publicó un anuncio en la prensa, no, eso no es mío. Por otro lado, otro tema de tendencia en las redes es el de Villa Los Almácigos, que es el que nos ocupa. Sí. Tony Carrera es el síndico de Villa Los Almácigos de la provincia de Santiago Rodríguez. ¿De qué partido es él? Creo que es del PRD. Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que un diácono de la Iglesia Católica llamó al programa nuestro ayer en la mañana y denunció que el señor Carrera está viviendo una relación sentimental, sexual, marital con una niña de 14 años de edad. Y que la relación comenzó hace 2 años. Hace 2 años. Entonces, eso es una situación lamentable de por sí, rechazable de por sí, pero que se agrava cuando es promovida, protagonizada por un líder de la comunidad, por el principal representante municipal de Villa Los Almácigos. Llamado a ser el líder de la comunidad. Por el líder de la comunitario y sobre todo porque es una relación influenciada por el poder. Y segundo, una niña de 12 años no tiene capacidad para consentir, es desde el punto de vista legal imbécil. Que de hecho la ley dice...
La ley afectada establece, por la figura jurídica claro, de la imbecilidad. Exactamente, pero aún la niña otorgando su consentimiento, no tiene capacidad. eso no es válido, porque es un menor de edad que no tiene conciencia de la administración de sus datos, de su vida, para saber el daño que ella misma se está causando. Pero los padres tampoco pueden decidir por ella en contra de sus derechos, y ella está protegida por un código del menor. Los padres no pueden decidir por Sobre ella, sus derechos, claro más que allá no, de sus claro que derechos. no. Pero sí La única situación o circunstancia que pudiera servir como atenuante, como entendible, es si ella se mezclara con otro menor. Con otro menor. ¿Me explico? Sí. Si ella ambos decide en un manto de inocencia, X o Y. con otro menor. Sí, otro menor. ¿Entiendes? Pero no una persona Adulta, bueno, ya. consciente Entonces, de la ley, consciente ¿qué de su sucede, responsabilidad. Pablo? Después que el diácono llamó al programa, esto se generó Se armó todo el y lío. la Procuraduría se interesó por el caso. Obviamente, la Procuraduría General de la República instruyó a la Fiscalía de Santiago Rodríguez y hoy la fiscal de Santiago Rodríguez fue la que llamó al programa y dijo, mire, nosotros llevamos el caso a Santo Domingo, lo vamos a procesar, pero nadie se quiere querellar en contra del tipo. Sí. Tiene que haber una querella. No, porque es un caso de acción pública. No es un caso de acción privada. Sí, tiene razón. No el tiene que haber Estado, querella. el Puede Ministerio actuar Público de puede manera- actuar, aunque no de haya manera querella, libre. tiene razón. Entonces, lo que a mí particularmente me preocupa de este caso, que rechazo de todos los ángulos, Desde cualquier es perspectiva. lo siguiente, Pablo. Amigos televidentes, tenemos que construir una cultura de la prevención. No puede ser posible que el Estado se entere de que un síndico vive con una niña de 12 años porque se haga una denuncia 2 años después. ¿Me explico? Sí, O sea, te no entiendo. sabía nadie del gobierno, de los organismos de inteligencia, del Ministerio Público, de la Fiscalía, de los medios de comunicación, del PLD. De la escuela a la cual esa niña asiste. Todo, la familia, La ningún familia. nadie sabía que ese señor estaba abusando de esa menor. Dime. Es nadie. posible que se supiera, pero es ¿Qué? posible, no, lo que voy a decir es muy feo. La misma explicación que existe para que la familia vive en una casa más grande desde diciembre para acá, es la misma explicación que existe Para que a nadie lo haya posiblemente nadie lo haya sabido. O sea, tú Porque- estás diciendo que ahí no había una gente con No, lo que yo dos estoy- dedos de frente y no, un chin de dignidad. Lo que te estoy diciendo es que los pobres no tienen dignidad. Lo que te estoy diciendo es que posiblemente la familia vendió su dignidad por los favores económicos Yo que no ese síndico creo, le no. pudo hacer. José, perdóname. No, pero tú estás hablando de la familia, yo estoy hablando del municipio. Está bien, pero óyeme qué es lo que pasa. En el No. caso, no, espérate, en el caso del municipio lo entiendo. Mira, yo a la familia le entiendo. Está no, bien, está gente bien. que no estudió. No, pero que yo no estoy Coño, criticando. Pero escúchame, mira por qué el municipio pudo no haberse enterado. Porque precisamente por ser una menor, no era que él se hacía un selfie con ella y la subía a Twitter, por el amor de Dios. Pero espérate, José, yo estoy tratando de Yo abanicar lo todos sé. los porqués. Bueno. Él pudo haber sido el más cameleón del mundo en lograr que eso se oculte. Ese es un tema. Y la familia, teniendo una serie de necesidades acumuladas, pudo haber conocido el caso y llegar a determinados acuerdos económicos con él para que eso no salga a flote. Yo te lo digo porque en los campos, y aquí en la capital todavía se usa, que la mayoría de las veces cuando la familia descubre una relación de una de sus menores con un adulto, lo que hacen es que se van por lo económico y el asunto no se menciona. Cambia de vida la familia, cambia de vida la muchachita y al tipo no lo someten. Bueno, yo Claro, ¿qué es lo que yo entiendo que puede pasar ahora? El Partido Revolucionario Dominicano y Miguel Vargas, si es cierto que sea del PRD, si es del PRM se lo diría lo mismo a Luis Abinader. El partido que sea PRM o PRD tiene ahora la oportunidad de mandar una señal ética ante la sociedad, de reunirle a este señor un tribunal disciplinario, de expulsarlo de sus filas y que su organismo jurídico acompañe a la justicia dominicana en que este señor sea encarcelado. tú sabes que... ¿Sabes por qué te lo digo, José, muy brevemente? Porque a mí me da vergüenza, igual que te da vergüenza a ti, lo que también pasó en una provincia cuando un síndico del PLD mandó a matar a un regidor y no pasó nada, No, el y yo te partido voy ni a- siquiera opinó. y yo te voy a decir otro dato. Yo soy muy respetuoso del conductismo, Sí, porque de es un Skinner. abordaje del comportamiento desde el punto de vista materialista, Materialista, claro. no freudiano. Entonces, Frederick Skinner y Watson, el norteamericano,
John Watson crearon las bases del conductismo. Hay otros autores, pero ellos fueron los que más le aportaron. Skinner y Watson. Frederick Skinner, que era inglés, Era inglés, sí. y Watson, que era norteamericano. Es que esos tipos siempre son ingleses y gringos. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, ellos establecieron los principios del comportamiento a partir de la conducta. Y ellos dicen que cuando un hecho es positivo para la sociedad, su realización debe estimularse. Reconocimiento, agradecimiento, mérito, todo eso. Para que se convierta en norma. Para que se reproduzca. Cuando un hecho agrede a la sociedad, entonces debe sancionarse para que no se convierta en un estímulo. Entonces, cuando una infracción o cuando un delito penal o infraccional se queda sin sanción, se convierte en un estímulo para los demás observadores, para los demás jugadores, que están esperando a ver. ¿Qué ocurre? En el 2014 aquí hubo un caso. Hay mucho, porque lo que te está pasando ese síndico a Carrera, aquí ha pasado muchísimas veces. Claro, pero hay con mucho. empresarios, con Sin artistas, embargo, con todo el mundo. A propósito de los artistas, en el 2014 hubo un caso famoso en Bonao. El señor Frank Reyes, El que es bachatero Frank Reyes, sí. Él estuvo con una niña de 15 años en una finca en Bonao, en Piedra Blanca. La mamá de la niña dijo que esa niña tuvo relaciones sexuales con él. El tipo dijo que no. Y nadie aquí se detuvo a investigar el proceso. Se quedó Todo así. el mundo apoyó al artista. Apoyaron al bachatero. Todo el mundo, medios de comunicación. Yo me quedé solo en esa época porque yo no lo apoyé. Porque yo construí una vaina que se llama botón de pánico. Y yo sé lo que es eso. Y yo sé lo que dice Skinner y Watson. Que los delitos hay que sancionarlos. Hay que sancionarlos. No hay que aplaudirlos. Para que no se convierta en Todo el mundo le buscó un bajadero a la agresión a esa niña. Es más, dijeron que la mamá andaba vendiendo a esa niña por todos los lados y en todas las fiestas. Ya la pusieron en la Autoridades, farándula, medios de comunicación, todo el mundo le buscó un bajadero. Entonces él, viendo como un jugador observador, que eso funciona, dijo, coño, pero espérate, déjame si al bachatero le doraron la píldora y le buscaron un bajadero, síndico, a mí que soy síndico y en el gobierno, porque en el gobierno está en el gobierno. Aliado. Entonces, no duden ustedes que ese síndico en su jipeta esté escuchando las canciones de ese de Frank Reyes. Sí, así. Y reprodujo el modelo. Señores, Señores, gracias por la audiencia. Así Nos es. vemos mañana. Buenas noches.